Aquí con ustedes de nuevo, doctor Reimberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Y tal y como indicamos en nuestra última entrega, conjuntamente con el economista Eriden Estrella, bueno, pues vamos a la tercera parte de este análisis del asalto al Estado Dominicano, o sea, a nosotros, el pueblo dominicano, nuestro dinero, cómo nace la actual oligarquía dominicana y su paso y sus maniobras a través del tiempo. Eh, Aquí tenemos a Eriden Estrella de nuevo en esta tercera entrega. Como lo dijimos previamente, tiene trabajo muy interesante de sectores que influyen directamente en lo que es la economía nuestra como dominicanos. Tiene muchos tips de cómo ayudarnos a arreglar nuestra situación económica dentro de la situación económica general. Y yo les recomiendo el contenido de él en su canal de YouTube, se llama así mismo como él, Eriden Estrella, y dense una visita por ahí que les prometo que no se van a arrepentir. Hermano mío, Príncipe, bienvenido de nuevo aquí. muchísimas gracias, muy honrado realmente por tener el honor de poder debatir estos temas contigo. Y, y vamos a esto, Vamos que arriba. ya estamos en el presente, por fin, Nos quedamos en el 2020. oh, Fíjate, eh, básicamente hubo un pedido de la oligarquía dominicana de que no abriéramos más, de que el gobierno no abriera más la economía dominicana. Porque en un periodo relativamente corto de tiempo se firmó, básicamente 10 años, el RDCAFTA, el Economic Partnership Agreement, el EPA, con la Unión Europea, que es un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Se reafirmaron otros compromisos como CARICOM, como la OEA, que básicamente actualizaban el Estado de Derecho Económico Internacional sobre el Estado Dominicano. Y lo que eso generó, Humberto, fue que hubo mucha inversión de capital extranjero en la economía dominicana. Sin embargo, algo que pasó, y debo de decir lo que pasó específicamente desde el 2007 a la actualidad, fue que no necesariamente venían empresas a invertir en la República Dominicana, sino que llegaban productos. Y esos productos, en forma y en fondo, eran de mejor calidad que los locales. Incluso hasta en precio eran mejores. Y eso es una situación que se sigue viviendo en el día de hoy. Básicamente tenemos empresas que fueron en un inicio formadas por esa oligarquía inicial de la cual hablamos en el primer capítulo, en donde en el día de hoy tienen un serio problema con su sistema productivo. En esencia, no son competitivas. ¿En qué sentido no son competitivas? La competencia en economía es puro tema de costes. Es que la empresa que es más competitiva es la empresa que puede fabricar lo mismo que las otras a un precio más bajo. Aquí tenemos empresas pasteurizadoras de lácteos que se ven en la obligación de traer insumos para la fabricación de esos lácteos de otras partes de Latinoamérica porque o no existen en la República Dominicana o si existen no están en un precio ni en una escala competitiva, ni en una cantidad que es realmente competitiva, no es suficientemente barato. También se han visto otras empresas de productos de consumo masivo que se ven en la obligación de traer, por ejemplo, concentrados de cítricos para poder hacer jugo de naranja o para poder hacer jugos de frutas que son extremadamente populares en el consumo diario del dominicano y en la dieta dominicana. Entonces, ya estamos viendo que en el quehacer de muchas empresas industriales dominicanas no existe per se un verdadero proceso de producción local. Eso, déjame hacerte una pregunta aquí hasta ahora. ¿Tú crees que eso se deba precisamente a la falta de desarrollo a nivel técnico? Por ellos haber tenido por tanto tiempo una práctica monopolística dentro de la economía dominicana. O sea, como tú estás obligado a comprarme, yo no tengo que mejorar mi producto.
Entonces, no importa el precio que yo te lo ponga, tú obligado vas a tener que comprármelo. Por ende, yo me despreocupo de fabricar un producto de mejor calidad, me despreocupo de aprender nuevas técnicas para fabricar cada vez mejor y más barato ese producto. Y sobre todo, tampoco invierto en tecnología para mejorar y abaratar ese producto porque tú me lo estás comprando obligado. ¿Cree que se deba a eso? La realidad es más compleja que eso. Pero el resumen que tú acabas de decir es la versión corta. Y déjame crearte un pequeño paréntesis. La economía dominicana nunca fue realmente de competencia, de mercado. De que hayan 10 empresas de cítricos, 10 empresas de lácteos, 10 empresas de X productos de consumo masivo. Y de que en un proceso aleatorio de competencia económica capital surge una buena que es la mejor que todas. No, príncipe. Para nada. Era un proceso en el que estas empresas de alguna forma buscaban una vinculación comercial con el Estado y una vez llegaba esa vinculación, era mantener esa vinculación en el tiempo. Porque eso aseguraba una transferencia de flujo de caja, de dinero entre una y otra. Y había una asociación mutuamente de beneficencia entre una y otra. Se beneficiaban. Eso funcionó hasta el 2007. Cuando con el RDCAFTA, por llamarlo de alguna forma, yo sé que el proceso de apertura de la economía dominicana empezó antes, pero estamos hablando específico de los fundamentos del consumo retail dominicano. Ahí fue donde más se vio. En donde estas empresas se vieron en la obligación. Primero se vieron en el espejo de que no podían competir, porque habían otras latitudes, otros productos de otras latitudes, que la tecnificación era mejor, que la empleomanía era mejor. Más, no estamos hablando de más barato, sino que esas empresas generaban mayor cantidad de capital por cada cabeza empleada. Dígase que esos empleados estaban mejor formados técnicamente hablando. O sea que estamos hablando de un empleado, por ejemplo, que en lo que el empleado de aquí local te hacía 10 productos, en el mismo tiempo aquella persona te hacía 40 o 50 o 100 productos. Yo no le cambiaría absolutamente nada a lo que tú cambiaste, a lo que tú dijiste. Es exactamente eso. O puedo producir lo mismo en muchísimo menos tiempo, o en el mismo tiempo que los otros produzco más productos. Exactamente así. Y el empresariado dominicano se vio en una situación muy difícil, extremadamente difícil, al punto en el que le pidieron al gobierno que no firmara más contratos de libre comercio, más tratados de libre comercio, que no abriera más la economía dominicana, que iban a quebrar y de que ya estamos, por primera vez, ellos se vieron en el análisis de cuáles son las cláusulas del RDCAFTA, por ejemplo, que se firmó en el 2005 por primera vez, entró en vigor en el 2006, entró completamente en vigor entre todos en el 2007, pero habían ciertas restricciones a algunos insumos dependiendo de los intereses de algunos países. La República Dominicana, las restricciones al arroz, por ejemplo, a la importación del arroz terminó en octubre del 2015. Y ¿qué es lo que hemos tenido de ahí para acá? Bueno, ahí es donde empieza a crearse el discurso, o no discurso, porque suena como retórico, sino que entraron en la realidad de que producir en RD es costoso. El concepto de que producir en Dominicana es costoso no es muy antiguo. Es un concepto relativamente joven desde el punto de vista de la historia económica dominicana y de cómo esa historia económica llega a los medios de comunicación a la gente. Es algo 2010, la mención más antigua que tú puedes encontrar. Y entonces ahí es donde empieza a venir una serie de reformas, una serie de cambios en cómo el gobierno dominicano se relaciona con la economía. Por ejemplo, ley de compras y contrataciones del Estado, se firmó en el 2006, entró en vigor en el 2007. Al principio el sistema no funcionaba tan bien, se hicieron una serie de manuales de aplicación y entró en vigor realmente en el 2009.
Tú sabes que yo creo que esa ley hay que reformularla, no por el punto de vista de que no sanciona práctica corrupta, sino en cuanto a cierto tipo de bienes que adquiere el Estado, que la única regla en cuanto a esos bienes tiene que ser el mejor. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a comprar un artículo médico, un equipo médico, estamos hablando de la salud del pueblo dominicano. Tipo en MRI. Exacto. Una MRI. Resonancia magnética. Un equipo de imágenes por resonancia magnética. De resonancia magnética. Yeah. O sea, estamos hablando de vidas humanas. Yo necesito comprar el mejor equipo. Correcto. Y cuando yo busque el mejor equipo, eso va a ser una sola marca. Eso sí. Lo que me va a salir. Damas y caballeros, es un muy buen ejemplo. Estamos hablando de equipos que un solo equipo te vale 2, 3, 4 millones de dólares. Exacto. Entonces, si ese es el mejor para salvar vidas, ¿por qué tengo yo que hacer una licitación cuando yo como Estado puedo comprar directamente a la compañía y me voy a ahorrar una serie de dinero del pueblo dominicano y voy a adquirir un bien de mayor calidad para salvarle la vida a dominicanos integrantes del pueblo dominicano? O sea, en español, a lo que están pagando el equipo. Entonces, así hay una serie de renglones que yo en realidad no entiendo cómo se hace una licitación para que haya un intermediario y sobre todo un empresario local que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se está comprando o vendiendo o lo que fuera, lo que se está contratando. O que hizo una empresa de carpeta hace un año atrás para precisamente ese tipo de cosas. Para adquirir un equipo que es necesario adquirir y que el estándar tiene que ser el mejor equipo. Y el que hace el mejor equipo es uno solo, públicamente conocido y es uno solo. ¿Uno o dos? Exactamente. O sea, ahí no hay mucha vuelta. Y esas empresas no relajan. Esas empresas no sobornan, ni se sobornan. Esas empresas están acostumbradas a hacer pedidos a países. Porque lo que venden no es chicle, no son galletitas. Son equipos altamente sofisticados con un fin bastante determinado y cuyo estándar de fabricación tiene que ser óptimo. Punto. Sin embargo, nosotros hacemos una ley para tener que meter obligado al empresariado dominicano en el medio de la adquisición de esa serie de equipos y darle un beneficio paralelo que yo entiendo que nosotros no tenemos una razón lógica o justificación de dárselo más que de recapitalizarlo a ellos con los cuartos de nosotros otra vez. A eso iba. Ese era exactamente el argumento que te iba a decir. Damas y caballeros, lo que ha sucedido es que estas empresas entendieron rápidamente, no entendieron, la ley de compras y contrataciones públicas se hizo con el consentimiento de ellas mismas. Y en esencia lo que se hizo fue que se permitió que estos grandes conglomerados crearan una inmensa cantidad de pequeñas otras empresas de carpeta para, en todos los renglones posibles, en todas las razones comerciales estipuladas por la ley dominicana, pudiesen participar de ese proceso de compras y contrataciones del Estado. Entonces lo que tú tienes hoy día es un pulpo empresarial, pero que no es realmente un pulpo empresarial, porque no es que tienen grandes empresas con un asidero de la economía en el mercado dominicano. No. Tienen una empresa que está funcionando de décadas atrás. Y entonces han ido creando otras pequeñas filiales que se encargan de acogerse a la mayor cantidad de tipos de compras posibles del Estado dominicano. Yo te voy a decir, para hablarlo claro con nombre, los Vicini. Los Vicini tienen cientos de empresas. Cientos de empresas que en cuanto a su empleomanía, si se quiere, nada tiene que ver con ellos. Yeah. Lo más cercano, un vínculo directo que tú llegas con los Vicini, es su abogado Leonel Melo, que fue profesor mío en la universidad. Leonel Melo, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Ejejaina, la parte privada de Ejejaina, que es Jaina Investment Group, algo así.
el presidente actual de esa compañía, o por lo menos a partir del 2020, es Leonel Melo, que es el abogado de los Vicini. O sea, es la persona que jurídicamente le organiza, le lleva y le articula todas las empresas a los Vicini. Exactamente. Y él es que sale como el gerente de esa compañía. Sin embargo, la compañía tiene un problema y aparecía Juan Vicini. Claro que sí. A echar el pleito por su Pero, compañía. pero jurídicamente hablando. Él no está ahí, Okay. jurídicamente. Así como hablas del grupo Inicia, Exactamente. están prácticamente todos. Y entonces aquí es donde vengo a traerte algo que... Déjame sumarte algo. Sí, claro, por favor. Todas esas empresas, la mayoría son offshore. Sí, eso es cierto. Lo que significa que el dinero que ellos perciben del Estado Dominicano no se queda en República Dominicana, No. se va hacia afuera. Sí. O sea, nosotros a nivel económico, aquí adentro en la República Dominicana, no tenemos ningún beneficio o retorno o creación de más fuentes de empleo. Nada. O creación de capital originario. Exacto. Nosotros no tenemos nada porque todas son offshore y es para afuera que se va el dinero. Entonces, discúlpame. No, tranquilo. Muy buen aporte. Tú sabes bien que existe algo que se llama el RPE, el Registro Nacional de Suplidores del Estado. Sí. En donde, básicamente, en teoría funciona con que tú y yo tenemos una empresa, sacamos la certificación nosotros de proveedores del Estado, y dependiendo del nivel de empresa que nosotros somos, clasificamos para un tipo de compras o para las otras. En el gobierno de Danilo Medina se le dio un altísimo enfoque a la MIPYME. Y de verdad, no se puede dudar que realmente fue un objetivo. Qué bueno, que sería, de haberse realizado hubiera sido positivo. Un objetivo, Claro. o sea, la MIPYME desde el 2013 fue un objetivo de muchas políticas públicas de compra y contrataciones. El problema está en que hay un registro de MIPYMES en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas que la última vez que lo revisé tenía 87.600 empresas. ¿Ok? Sin embargo, existe una certificación de MIPYMES que emite el Ministerio de Industria y Comercio, de la cual de esos 87.000 empresas, 87.600 empresas, bueno, menos de un 10% tenían la certificación del Ministerio, de la certificación de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué es lo que esto te quiere decir? Que a nivel operacional, en realidad, solo existen aquellas que han sido certificadas para operar como tales. O que existe constancia de que de alguna forma se hayan revisado para ver si están operando como tales, porque tú puedes tener una empresa en papel. Hay grandes conglomerados empresariales, económicos dominicanos, que tienen un sinnúmero de empresas de carpeta y que las oficializan para poder formar parte de las compras y contrataciones públicas. O sea que no existe más que en papeles y que cuando van a comprar firman los papeles y tienen estructuras, si así se quiere, una vez ya hacen la contratación sin tener la estructura para tener la contratación. Exactamente. Pero al final, si el Estado quiere algo, si el Estado quiere un tanque de guerra, ellos lo consiguen y te lo venden. Sí. O sea, la relación comercial está. Sí, con la adición del porcentaje con el cual ellos se van a quedar sin hacer absolutamente nada. Y sin poder hacer absolutamente nada porque ni siquiera conocen el producto que están entregando. Y por el otro lado, como están tipificadas como MIPYME, también pueden entrar en todas las licitaciones públicas que el gobierno hace específicamente para MIPYMES, pero como dentro del sistema la certificación del Ministerio de Industria y Comercio no es obligatoria, ellas también acaparan el mercado de las compras a MIPYMES y se benefician de esas compras a MIPYMES, pero no son realmente MIPYMES. O sea que estamos hablando de una manera alterna de beneficiar a ese mismo conglomerado en perjuicio de la verdadera MIPYME, que son las que tienen que crecer. Ya. Primera agenda económica, primera dinámica económica dominicana que tenemos que resolver.
Porque eso tiene que resolverse. Oh, sí. Eso no puede seguir así. Oh, sí. Y la solución a eso es muy fea. Es fea, pero es necesaria. Es fea. Porque ese grupo, lamentablemente, no va a ceder su entrada económica a la buena. Entonces, no. Y yo te lo digo. Yo te puedo decir a ti, óyeme bien, que esto ha sido objeto de debate, no entre tú y yo. No, esto se conoce. Exacto. Esto ha sido objeto de debate dentro de todos los sectores económicos que están intentando crecer y que ese grupo no lo deja, porque cuando tú lo coges todo, tú estás hablando de la economía nacional. Ese grupo económico prácticamente ha saboteado el crecimiento de la economía nacional a lo interno de la República Dominicana, porque es que afuera, en número, hay un aumento en la tasa, pero no diga que es un aumento representativo a nivel nacional, es un aumento de ese grupito. Punto. Que tiene sus grandes empresas y tiene los tentaculitos, que es lo que tú estás describiendo, que son esa compañía de carpeta que ellos hacen para también robarle el oxígeno, el agua y el alimento a esas MIPYME que se supone que crezcan. Porque tenemos todo MIPYME, que la gente no lo sabe. MIPYME no es un grupo de empresas. MIPYME es en realidad una estructuración de empresas que la única que falta en ella es precisamente el grupito de ellos de la oligarquía, porque tenemos la pequeña, mediana empresa. Entonces ahí está todo lo que no son ellos. Incluso yo te puedo decir que... Perdón, para acabarte la idea, y te lo voy a decir, ese grupo va a haber que o sacarlo de aquí o eliminarlo, manito. Mira. Así a la franca te lo digo. Tú sabes, yo respeto muchísimo tu criterio. Y que no hay otra forma. ¿No? Esta reforma yo la coloco en el medio de la columna vertebral de reformas que hay que hacer en el sistema económico dominicano. Porque es que el Estado es la entidad que más dinero tiene. Y el comportamiento económico del Estado es la principal vía de derrame económico que hay en una sociedad. Sí. Oye el término que te estoy usando, sí. No es la principal vía de derrame económico de una economía. No, es la principal vía de derrame económico en una sociedad. Estoy hablando de otras cosas que van más allá de lo económico. Sí. Y que, bueno, esa estructura genera pobreza. Porque extraen un valor agregado en la economía que ellas no vuelven a insertar de nuevo. Pero es que tiene que ser así. ¿Tú quieres saber por qué ellas se vieron en ese problema a partir de la apertura? Porque es que el esquema que ellos han creado lo atrapó. ¿Qué te quiero decir con eso? El grueso del presupuesto dominicano, el grueso del presupuesto nacional para en los bolsillos de ellos. Pero ¿qué sucede? Ellos no dan retorno. No. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la parte de la ganancia que ellos se llevan, pero tú necesitas una parte para continuar el desarrollo de la estructura estatal, que a su vez es responsable del desarrollo de la estructura económica. Exactamente. Entonces, ahora tú tienes un derrame, como tú dices, de dinero que te está yendo fuera. Pero tú necesitas una parte... Una desviación de capital. Exacto. Literal. Pero tú necesitas una parte cada vez mayor aquí adentro. Entonces, ¿de dónde empezaron a sacar el dinero? Subiendo los impuestos. Entonces, ¿vamos para allá? Entonces, eso incluye la adquisición de materia prima con la que se va a trabajar. Es lógico que la producción dominicana sea la más cara del mundo. Segunda reforma. El sistema tributario dominicano está errado en forma y en fondo. Sí, porque está hecho para no tocarlo a ellos. Y no solamente eso, que se hizo, la reforma del sistema tributario dominicano se hizo realmente en 1990, con la crisis de 1990, y se empezó a implementar en 1991. En donde, y esto se ha analizado ya, Remberto, en 1000 ocasiones diferentes. Básicamente ningún economista te va a decir que no es como te lo voy a decir ahora. En términos efectivos, la reforma fiscal de 1991 fue una reducción de impuestos. Se desfasaron, se derogaron un sinnúmero de figuras tributarias, impuestos. La figura tributaria son los impuestos.
de ad valorem que se tenían de esquemas de 1960, 50, 70 y se modernizó la forma en la que de forma impositiva, tributaria, se vincula el gobierno con la economía. Luego de ahí hemos tenido entre 21 y 23 modificaciones a ese sistema tributario, que en términos prácticos no son modificaciones nada. Han sido aumentos. Sí. Punto. Y en la actualidad, tú tienes el sistema tributario nacional. Tú tienes herencia, importaciones, sector productivo dominicano, transferencias, los impuestos a las transferencias que yo te puedo hacer a ti, la propiedad inmobiliaria y la propiedad mobiliaria. Ajá. Quizá hayan otras figuras que son muy antiguas, como impuestos a servicios de empresas extranjeras. Por ejemplo, los tickets aéreos tienen realmente un impuesto extra, pero eso viene de los años 70. Literalmente, cuando ustedes se ponen a ver el Código Tributario Dominicano, ustedes se encuentran con figuras que si tú buscas cuándo fue que se hicieron, tú te vas a la prehistoria económica dominicana. Y con ese sistema tributario que estamos trabajando en el día de hoy. Claro. Problemas que yo le veo, más allá de la crítica usual, de que los impuestos son muy altos, de que los impuestos no se van realmente a donde esté el dinero. Una crítica práctica. Lo podríamos resolver en la no racionabilidad, sino la razonabilidad del impuesto. O sea, cuando tú razonas qué área tú vas a gravar, dependiendo de dónde tú metas la carga, tú o desarrollas la economía o atrofia la economía. Yo siempre lo veo como un triángulo. Exacto. Un triángulo. El sistema tributario es un triángulo, en donde tú tienes la base impositiva, en donde tú numeras la cantidad de productos y servicios a los cuales tú le vas a cobrar un impuesto. Y entonces el eje vertical es el porcentaje de los impuestos. Bueno, pues lo que ha pasado de 1991 a la actualidad es que la base del triángulo es muy estrecha. O sea, la economía dominicana es esta mesa. ¿Ok? Y lo que realmente se graba es este pedacito de aquí. Y entonces, este pedazo de aquí tiene un eje vertical de impuestos que llega al techo. Sí. Entonces se queda todo lo demás. Una forma figurativa para que la gente lo entienda. No te voy a dar un lado y otro. Uno no se graba por razones políticas, por los votos. Y el otro no se graba por razón económica porque afectaría a ese grupo del que estamos hablando. Entonces, que quede en el medio. Por ejemplo. Otra vertiente que te voy a dar. Estoy de acuerdo con lo que dices. Pero tú y yo sabemos que de 1991 a la actualidad, la economía dominicana realmente es más moderna. Sí. O sea, del 91 al 2024... Por fuerza de producto con Óyeme, el que interactuamos. por tendencias, han habido transformaciones económicas, transformaciones de mercado, transformaciones laborales. Laborales desde el punto de no regulatorias, no. Que la fuerza laboral es diferente. Sí, claro. Hay tecnologías nuevas. E incluso hay formas de consumo nuevas que no existían y formas de producción nuevas que no existían. Entonces, ¿a dónde venimos con esto? Pues podemos hablar de este tema 2 años. Sí, claro. Bueno, existe una teoría. Se llama la teoría de la tributación óptima de Sir James Mirrlees, economista escocés, premio Nobel de Economía en 1977 creo que fue, en donde él trató de resolver una pregunta, y es ¿cuál sería el sistema tributario óptimo, perfecto, independientemente de la dificultad política de implementarlo? ¡Wow! Lo primero que él dice es que el sistema impositivo tiene que ser lo más simple posible. Claro. Simple en su ejecución
en el cobro simple para la gente normal, común y corriente, para que no tengan que asesorarse, para que no tengan que pagar, oye lo que él está diciendo, para que no tengan que pagar para poder pagar impuestos. Y desde el punto de vista de tramitación del Estado recibir ese dinero, tiene que ser lo más sencillo posible. Para eso, él establece... Sir James es fue uno de los mejores economistas del mundo, creo que murió hace ya unas cuantas décadas. Pero es lo que dice lo siguiente. Toda institución tributaria sabe lo que tú y yo tenemos que pagar. Claro. Lo que pasa es que no nos los dice. No nos los dice para que nosotros hagamos nuestro propio cálculo y si el número es superior al que ellos tienen, mejor. Exactamente. Reciben más. Entonces, lo primero que tiene que tener un sistema tributario es ser honesto. Y él es un propulsor del precálculo de los impuestos, de que a ti te llegue un email, por ejemplo, ya en términos del 2024, Remberto, usted debe de pagar tanto por todos sus consumos y servicios. Todo eso se calcula. Usted en este momento consumió esto, cerca de su casa hicimos esto, hicimos una calle nueva, usted en tal día fue a este hospital, etcétera. Todo eso se da. Que ellos te lo calculen y que tú tengas una de dos opciones. Tú pagar el número que te dice tu autoridad tributaria o tú pagas una asesoría para que te calculen si ese número es el correcto. That's it. Si fuera, fíjate esto, buscando nosotros una forma de que eso fuera suave, no traumático y que no implicara un gasto. Yeah. Porque no puede ser que tú vayas a pagar impuestos y el hecho de tú querer pagar tu impuesto te genere un gasto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque entonces es un gasto adicional que no se calcula, es una molestia, te quita tiempo, es traumático. Que pagar tributos es una obligación ciudadana. Exacto. ¿Cómo yo te lo voy a poner en China para que tú me pagues? Pero aquí lo ponen en China. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si tú tienes un mundo prácticamente automatizado ya. Sí. Y en tiempo real. Y en tiempo real. Que te puede verificar las transacciones cada una, sin importar en el momento en que tú la hagas. Sería lógico que esa transacción se grabara inmediatamente y ya. Sí. Tú no tuvieras que ir a joder en buen dominicano más allá de las transacciones que tú has hecho, porque precisamente es la transacción lo que se graba. Yeah. Entonces, si al momento de tú hacer la transacción ya el impuesto está deducido, no es un proceso traumático para ti. Todo lo contrario, y por la conveniencia, claro, yo lo pago más rápido. Claro, porque ya se está deduciendo inmediatamente y tú no tienes que sentarte y hacer una declaración jurada anual cuando las transacciones que tú estás haciendo te identifican a ti como parte de la transacción, identifican a tu contraparte en la transacción, identifican al intermediario en la transacción, si es una agencia bancaria también identifican a ellos. Léase que en la operación en sí misma se encuentra toda la información para grabar la transacción inmediatamente. Si tú tenés que hacer un cúmulo de ella al final de año para presentar una declaración sobre transacciones que ya tú hiciste y de las cuales el impuesto fue descontado. Eso se llama cobro y pago oportuno de transacciones fiscales. Claro. Eso es lo que es. Entonces no debe de ser más complicado de ahí. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Y vamos a darle para atrás a esa reforma del 91-92. Todo el mundo leyó la reforma, que es un libro azul que se hizo. Pero nadie leyó el informe que había al final de la reforma. Y había un informe al final de la reforma que lo hizo un organismo internacional que decía que el pueblo dominicano había decidido y había sido prácticamente forzado a la evasión fiscal por dos razones. La primera es que por los pagos que ellos hacían no recibían la retribución en bienes y servicios. Y segundo, que la corrupción era tan pública y rampante que la gente decidía no pagar para no ver sus ingresos, tener como destino vehículos de lujo, mansiones, etcétera, etcétera, de funcionarios públicos que se beneficiaban del erario público.
2 causales nada más dieron de la creciente en el momento evasión, y estamos hablando del 92. Nadie se leyó esa parte, porque esa parte pica. Esa parte no le gusta a nadie. 32 años. Exactamente. Entonces, fíjate. Y eso parece una descripción. Hoy, hace 32, está en el compendio, es el libro azul. Así mismo, el informe final que nadie leyó. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un pueblo que desconfía de pagar impuestos por la maniobra que se hacen con sus impuestos. Y eso, que no vamos a hablar de todas esas excepciones fiscales, amnistías fiscales que se crean cuando tú tienes un empresariado que tiene un problema, que ha vivido de la finanza pública de manera directa o indirecta y que tampoco paga impuestos. Porque lo poco que tienen para pagar en los sectores donde todavía se paga, porque tú tienes un sector turismo que no paga nada, básicamente. Aquí todo el mundo habla muchísimo del turismo, pero el turismo no paga nada en impuestos. El turismo debería de ser un ingreso directo al pueblo, pero no lo es tampoco, por una sencilla razón. Las cadenas hoteleras tienen sus proveedores, y como la cadena hotelera tienen sus proveedores, se queda entre ellos. A veces ellos mismos se proveen. A veces ellos crean la compañía que lo provee a ellos. Entonces volvemos al mismo juego de suma cero. Sí. Entonces volvimos al mismo esquema de que al final el dinero que se produce se va para afuera para los shows de ellos. Entonces ese es el problema que tenemos. Ya tú hablaste de algo que yo iba a comentar, es el tema de las exenciones fiscales, que son entre un 15 a un 20% del presupuesto del gobierno. Sí. Y entonces la estructura de esas exenciones fiscales, ahí donde es necesaria una reforma. ¿Por qué es necesaria una reforma? Bueno, porque la mayoría son colocadas por ley. ¿Ok? Pero esas leyes, Remberto, tienen... Pues si estamos sorprendidos de que hace 32 años del sistema tributario dominicano, ahí hay leyes de hace 50 años, como la ley de industrialización de Jaina, de la zona de Jaina. Esa ley se hizo cuando empezó la política de industrialización por sustitución de importaciones, ISI. Cuando se fundó una plan en el primer gobierno de los 2 años de Balaguer. Desde ese momento no se le pone la mano a esos impuestos, a esas exenciones industriales, impositivas, que le dan forma a estas empresas que todavía siguen estando ahí mismo. Tiene sentido que la República Dominicana mantenga esas exenciones fiscales. Yo no la voy a responder, porque dime, no puede ser. Sin embargo, no es lo único. El capítulo 2 del Código Tributario es el impuesto a la herencia. ¿Tú sabes cuál es el impuesto a la herencia? Sí, inclusive es uno de los impuestos más bajitos. Creo que era un 7 y pico, un 8 y pico. 2%. Imagínate tú. 2% a la herencia. Vamos a hacer un poquito de economía. ¿Por qué no conviene que el impuesto a la herencia sea bajo? ¿Sabes por qué no conviene? Por una transacción que se hace una sola vez. Y el tenedor de la transacción va a tratar de extender la duración de ese capital en el tiempo. Es un dinero que no se va a gastar. El capitalismo vive del consumo. O de los movimientos económicos. Vive del consumo. De que el dinero esté moviéndose del punto A al punto B de manera constante. Entonces, el argumento principal de por qué la tributación a la herencia debe de ser alto, y alto te estoy hablando 50, 60, 70%. Bueno, como lo tiene Estados Unidos lo tiene bien alto. Corea del Sur, Japón, que en un momento dijo nosotros no queremos el mantenimiento de la herencia. Tú sabes que en Japón hay algunas de las empresas más grandes del mundo. Toyota, Honda, estas son empresas que de formación originaria de capital tienen trillones de dólares.
estadounidense. Sí. ¿Qué tú haces dándole a una gente 300,000, 400,000 millones de dólares? Tú no estás haciendo absolutamente nada con eso. Entonces, Amasándolo, no tiene movimiento. punto. Entonces, generalmente cuando tú te pones a ver hacia dónde se va la opinión del academicismo tributario con respecto a, y vuelvo y digo, academicismo tributario, todos estos temas que estamos hablando, tienen una comunidad de economistas que analizan. Hay economistas especializados en tributación, hay economistas especializados en la tributación de sectores industriales específicos, por ejemplo. Y otra cosa que yo no quería dejar de tocar es el tema de que la digitalización de la economía dominicana es alta. Sobre todo luego de la pandemia, Roberto. Aquí ya hay modelos de negocio de empresas que antes eran tradicionales, que la selección del producto es digital. Uh-huh. Y el consumo del producto mismo también es digital. Uh-huh. O sea, estamos hablando de la economía de la creación de contenido, la economía de la creación de productos digitales, en donde eso no existía hace 10 años en la República Dominicana. Y ya hay empresas asesoras de ese tipo de productos digitales. Hay empresas que crean ese tipo de productos digitales. Y entonces tenemos grandes diseñadores gráficos, programadores, desarrolladores, ingenieros en sistemas. De verdad. No di que duro estándar de aquí, ¿no? De lo mejor del mundo. Duro estándar de lo mejor, de lo mejor. De lo mejor del mundo. Eso es de ahí. En donde esas empresas producen miles de millones de dólares en común todo y que están completamente exentas, ni siquiera están consideradas en el sistema tributario dominicano. Es que ni siquiera están consideradas. Pero es que déjame decirte una cosa, nadie quiere bregar con el sistema tributario dominicano. Nadie quiere bregar con el sistema. Nadie quiere bregar con el sistema tributario dominicano, eso no es que dique. Nadie quiere ni siquiera formar parte, ni siquiera estar registrado del sistema tributario dominicano. Porque todo el mundo sabe que al final va a terminar siendo perjudicado. Por eso la gente prefiere ser invisible al sistema tributario dominicano. Es preferible. Y yo te voy a decir una cosa, mira. Nosotros tenemos uno de los países más avanzados en telecomunicaciones. Y yo te voy a decir la prueba de ello. A mí en Francia, en el año 2001, que allá fue que yo conocí a Simon, allá yo lo conocía, Simon Freumena. Simon fue a Francia y André Lugo fue a Francia porque lo mandan de Indotel. Les tocó ir a una serie de seminarios jurídicos en telecomunicaciones en Francia. Okay. Simon me dijo a mí, oye, nosotros queremos que tú nos acompañes. Y yo le dije, perfecto, no hay problema. Y allá en el seminario yo me di cuenta que comparado con nosotros, los franceses estaban en pañales. Para que tú tengas una idea, yo lo conocía todo porque yo bregaba mucho con computadoras. Yo soy lo que se puede llamar, yo no soy un ingeniero, pero soy lo que se llama un usuario avanzado. Un power user. Exacto, un usuario avanzado que es una persona que aprende su cosa y se preocupa por informarse de los productos que usa. Y yo tuve que reinstalarle a los muchachos, y cuando te digo los muchachos, es casi, bueno, yo tuve que reinstalar los drivers de la computadora que estaban en la Embajada Dominicana en Francia. A mí me llamó, que hoy en día somos amigos, excepto cuando él se quilla conmigo porque le caigo arriba a Luis Abinader, que es Norman de Castro. Y Norman y yo tenemos una amistad desde ese tiempo, on and off, cuando él se encojona conmigo, yo lo sigo queriendo igualito. Y yo tuve que reinstalarle los drivers a la computadora de ellos en la Embajada Dominicana en Francia. Porque la computadora que llevaron, los sistemas operativos, eran mucho más avanzados que el sistema operativo que toleraba el internet de allá. Y te estoy hablando de NUS, que era por cable y era tecnología de punta para ellos allá. Eso es para que tú veas la calidad de la tecnología que nosotros utilizamos aquí. Te estoy hablando de Francia, un país del primer mundo. Interesantísimo. Sin embargo,
aquí se usa esa tecnología para lo que yo le llamo el plátano digital. ¿Qué es un plátano? Yo sé por dónde tú vas. ¿Qué es un plátano digital? Perfecto el nombre. Es una gente que utiliza la tecnología simplemente para llegar al mismo objetivo al que estaba llegando más rápido. Pero no para coger toda esa información y abrir su alcance, abrir su mundo, abrir el nivel de información que maneja y a partir de esa información crecer, diversificarse, a hacer nuevas. Te voy a poner un ejemplo práctico que yo lo subí a mis redes. Un paréntesis, ¿tú me dejas? Sí. Cosas que me dan deseo de jondearme al mar. Ajá. En serio. Websites más populares de la República Dominicana. Google.com. Ajá. Pornhub. Sí, Una vaina pornográfica. XNXX. Otra cosa pornográfica. Xvideo. Otra cosa pornográfica. Facebook.com. Instagram.com. WhatsApp. Mira. Y más cosas pornográficas y más redes. Te voy a poner un ejemplo que yo le daba a la gente. Santiago Matías. Santiago Matías es un individuo controversial, pero nadie puede negar su uso de redes. Es un maestro. ¿Verdad que sí? Sin embargo, todos los políticos van donde Santiago Matías para que lo publicite en sus redes, pero nadie le ha pedido a Santiago Matías asesoría en cuanto a redes. Mira, ¿no? Nadie le ha dicho a Santiago Matías, mira Santiago, ya que tú tienes un éxito tan grande económicamente, mira, nosotros tenemos la intención de hacer algún proyecto en redes para que el beneficio vaya, por ejemplo, al sistema médico dominicano y va a ser un proyecto estatal público. Fíjate, eso es porque las redes, el manejo de redes, es prácticamente dinero de la nada, es arte. Es gran parte tecnología, gran parte arte. Si tú no sabes manejar contenido, tú no vas a pegar por más duro que tú le des. Y él sabe de eso. Sin embargo, nadie le ha pedido a Santiago Matías que lo asesore. Eso es cierto. Eso. Incluso... Él mismo te lo puede decir. ¿no? Nadie. Tú ves todos los políticos matándose porque lo publiciten en sus redes. Lo que te digo, el plátano digital. En lugar de agarrar y abrir el horizonte, en realidad usar el poder de la tecnología. Y que por cierto, Santiago Matías no es el único. Santiago tiene un equipo de gente atrás, un grupo de muchachos toditos que son brillantes cada uno en lo que hace. Sí, pero nadie le ha preguntado a Santiago Matías por una asesoría. Es verdad. Plátano digital. Es verdad. Si no fueran plátanos digitales, le hubieran pedido una asesoría a Santiago. Pero te doy un paréntesis. Uno de los websites más populares de la lista era google.com. ¿Tú sabes por qué aparece google.com? Cuando tú abres tu navegador, Google. En la barra del URL, ya eso es Google. Sí. Ahí tú colocas cualquier término, le das Enter y él te lo busca. Sí. Bueno, pues hay personas que no saben que esa barra de URL ahí arriba ya es Google. Entonces la gente abre su navegador, pone google.com, carga la página de google.com y luego es que buscan la información. ¿Tú sabes qué es eso? Es un término del León. Eso es barrera digital. Sí. En el 2024. Sí. Eso que te estoy diciendo es un desconocimiento de una forma de utilización de la tecnología que se supone que todo el mundo sabe, pero todavía no. Pero mira esto. No ha permeado. Mira esto. Tú tienes inteligencia artificial. Correcto. ChatGPT. Yo participé en la entrevista que se le hace a Juan Angustia. Juan Angustia después de la entrevista nos enseña a nosotros la inteligencia artificial Gemini, que es la de Google. Gemini. Exacto. 1.5. Entonces, yo he utilizado inteligencia artificial una vez en mi vida. Okay. ¿Qué le pregunté? ¿Qué le pedí? Yo quisiera un modelo económico actualizado para la República Dominicana. ¿Qué fue el que te mandé? Que te lo mandé. Y en 3 páginas,
Gemini, que como se llama, me dio algo bastante resumido y bastante consono con la crítica que nosotros estamos haciendo aquí y bastante fácil de ejecutar. Pero esa ha sido mi única interacción con inteligencia digital, artificial. Mi única interacción voluntaria. Obviamente, cuando uno utiliza un servicio, sin saberlo, está interactuando con ella. Pero pregunta directa que yo le haya hecho, esa. Y yo no soy el presidente de la República, yo no soy el gobernador del Banco Central, yo no soy el ministro de Hacienda, yo no soy el director de Impuesto Interno, yo no soy el director general de Aduana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te entiendo. Entonces, si uno tiene esa herramienta, yo creo que soy un ciudadano, si uno tiene esa herramienta a disposición para un mejor futuro, en lugar de tú querer que esa herramienta te mejore tu camino que te ha llevado al mismo sitio siempre, ¿por qué tú no le pides que te dé un mejor camino? La gente se cree, yo ando con el GPS encendido, no porque no sepa dónde voy, sino porque el GPS me dice la ruta menos congestionada y la manera más rápida y eficiente para llegar. Uno se ahorra muchísimo combustible con el GPS. Sí, claro. Dinero. Exactamente. Dinero. Entonces yo no lo prendo para que me diga dónde voy, yo sé dónde voy. Yo quiero buscar la manera más rápida de cómo llegar. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? ¿Por qué que ese grupito económico genera una escuelita, como le decimos nosotros? Una corriente de pensamiento. No, aquí es una escuelita, versión la de Freddy, la escuelota. Ok. Genera una escuelota porque tú tienes gente intentando conservar el dominio de algo, sofocando cualquier forma de crecimiento que ellos desconozcan o no puedan manejar. Por ejemplo, el turismo que lo mencionamos. En ese modelo económico que generó Gemini, decía que nosotros debíamos de empezar a diversificarnos porque el turismo no era una industria que a largo plazo le fuera rentable al Estado dominicano. La gran crítica que se tiene sobre el turismo en el mundo entero es que el turismo es una buena segunda industria de desarrollo. Ningún país del G20 se ha desarrollado exclusivamente con turismo. Es mejor cuando tú tienes minería y turismo, tecnología y turismo, o mercados financieros y turismo, o tú tienes telecomunicaciones, turismo cultural, pero al mismo tiempo tú tienes manufactura avanzada con turismo. Aguanta eso ahí, que el tiempo se nos acabó y vamos, porque yo te dije cuántos capítulos fueran necesarios. Tranquilo. Continuamos con una cuarta parte de este análisis que estamos haciendo en cuanto al nacimiento de la oligarquía dominicana y el asalto que eso implicó al Estado dominicano y a la finanza pública con el economista Eriden Estrella. Por hoy lo vamos a dejar hasta ahí porque se nos acabó el tiempo y los veremos en una próxima entrega.